tú quieres generar una imagen con inteligencia artificial, generalmente generas 15 imágenes para llegar a la última versión, ¿no? Como que ya, Ajá. pues todo es más desechable, esa es la realidad. Totalmente, incluyendo la música. Sí. Pero a ver, tú como productor, ¿no crees que estás en una posición muy interesante? Porque ¿qué tanto, por ejemplo, el tema artesanal, el tema creativo de lo que estás haciendo, lo ves cambiando o ha cambiado los últimos años, güey? No ha cambiado, te tienes que ir adaptando a herramientas nuevas muy rápido y a mí, por ejemplo, en un momento me costaba como decir, me tengo que sentar a estudiar este plugin o me tengo que sentar a estudiar este instrumento virtual, pero me di cuenta que era muy necesario y luego le agarras mucho gusto al estar aprendiendo constantemente y los proyectos te llevan ahí porque llegan y te piden y cada proyecto te enseña un montón y afortunadamente estoy pues lleno de trabajo, lo cual agradezco siempre mucho, pero últimamente ya me he empezado a asustar. Hace muy poco platicábamos de la inteligencia artificial y yo te decía, yo quiero llegar al software que te edita, que te afina, que te pone a tiempo ya nada más con 2 teclas, en lugar de, aunque las herramientas son muy poderosas, todavía hay mucho de la mano del ingeniero y del productor atrás del proceso. Y veo que las herramientas están favoreciendo de alguna manera hacer de músicos gente que no tiene ningún tipo de tablas. Sí. Y ya hay un par de herramientas ya que ya te asustan, que dices, quiero una canción de country en francés, con un vibe sesentero que hable de la lluvia del otoño. Sí. Y, paz, no me gustó. La quiero más rapidita, con un coro con menos palabras, notas más largas, más catchy. A la tercera vez, esa imagen que ya sustituye el diseñador gráfico ya llegó a los lanzamientos diarios. Por eso creo también hubo un brinco tan importante de decir, a ver, salieron, no sé, 5,000 canciones este mes en Spotify, a parpadear y decir 120,000 canciones diarias. Es demasiada inteligencia artificial alimentando un lugar donde no hay filtro y donde además no le importa nada. Pero yo también creo que quizá la tecnología, entiendo que para una persona que no tiene ningún tipo de preparación musical ya tiene la capacidad de hacer mucho más cosas con una cuestión de simplemente pedirlo, pero también he visto yo que con la evolución de estas herramientas eventualmente llegan también a las personas mucho más técnicas y generan herramientas más técnicas que son capaces de crear cosas en donde necesitas un conocimiento por detrás de lo que sea que estás creando para poder hacer algo, güey. Por ejemplo, ahora me estoy metiendo muy cabrón al tema de hacer películas con inteligencia artificial, ¿no? Entonces está bien cabrón porque hoy en día ya existen softwares en donde tú generas, por ejemplo, el software, digo, tiene mucho, está bien interesante porque creo que la siguiente iteración tiene que ver con 2 cosas. Tiene que ver con un conocimiento tecnológico. O sea, creo que si bien el programador está siendo sustituido, las habilidades del programador son muy importantes hoy en día en lo que viene, pero también un conocimiento en una cuestión artística. Entonces, por ejemplo, tú tienes que tener, para hacer una película hoy en día, tienes que tener conocimiento técnico de entender cómo funciona cuando menos la programación en una cuestión muy básica. Por ejemplo, este software con el que he estado experimentando se orienta mucho al paradigma que yo aprendí cuando estaba programando, que es la programación orientada a objetos, que básicamente tú generas el objeto casa y del objeto casa puedes generar instancias, pero heredas ciertas características que entonces el día que tú referencies a lo mejor a Casa Azul, que puede ser el nombre de tu casa, pues tienes que entender esas variables, ¿no? Entonces, hoy en día existen programas en donde tú puedes definir a Flip. Yo puedo definir a Flip, te tomo 10 fotos de todo tu cuerpo, te puedo grabar, no sé si ya puedes grabar tu voz, pero cuando menos físicamente te puedo mapear, y ya cuando yo escribo un prompt y referencia a Flip, va a tener acceso a esa cantidad de características, ¿no? Y ahí yo me pierdo mucho. Pero a lo que voy eso es la parte técnica. Y luego también para generar escenas tienes que tener conocimiento de dirección, güey. Entonces tú le dices, está Flip Tamés en Casa Azul, que también la casa la mapeas, le das información. Quiero un medium shot con un flare solar y una cámara en dolly. Entonces le das conocimientos de dirección y generas cosas que una persona que no tiene esos conocimientos no puede generar. Entonces llegan ahí eventualmente las herramientas y creo que ahí es en donde esas habilidades siguen siendo relevantes al servicio de la herramienta. Que yo creo, o me pierdo mucho, dónde es automatización y dónde es inteligencia artificial. Porque si yo me pongo a pensar en un instrumento virtual,
no sé, un piano Fender Rhodes, que antes pues era increíble tenerlo y complejo de que esté en buenas condiciones, afinado, porque se dejaron de hacer hace muchos años, y ahora tienes un instrumento virtual donde quiero el Fender de este año y lo quiero con un delay slapback acá, pasado por un Twin Reverb Fender, y te lo pone, pues en realidad sí lo acabas tocando, pero el proceso para llegar a ese sonido suena como inteligencia artificial. Entonces, como que siento que también pero empieza... Ahorita. ¿En algún momento será indistinguible o no crees? Yo creo que estamos dándole esa etiqueta a muchas cosas que existen ya de un montón de años. Por ejemplo, afinar una voz con un software. Aunque tú manualmente lo haces o le das las directrices, pues es lo mismo que haces para hacer una foto que se ponga de moda de Estudio Ghibli. ¿Me entiendes? También estás dando instrucciones a un software. Entonces, no me queda claro cuándo se quedó como un software como herramienta o que automatiza un proceso a decir, no, esto ya es inteligencia artificial. ¿Cuál es la frontera entre picar unas teclas de un teclado y tener un instrumento de forma virtual? O hacer inteligencia artificial. O decir, llegó ahí vía inteligencia artificial. Pues digo, ahí nos tendríamos que ir a la definición de inteligencia artificial, que tiene que ver con un modelo que se genera a raíz de un algoritmo y una base de datos que genera una respuesta, y el otro pues simplemente sería un software que te ayude a automatizar un proceso. Yo lo que creo que va a pasar es que, creo que hoy en día definitivamente todos podemos hacer más cosas, y las personas que no podían hacer nada pues son las más beneficiadas en esta etapa inicial, pero sí se nota una diferencia en quien sí tiene un conocimiento técnico por detrás, en el sentido de que lo que a esa persona se le ocurre hacer lo va a acabar haciendo. O sea, las demás personas van a generar resultados aceptables porque finalmente tienen ese colchón de que le dan las herramientas, pero van a ser muy genéricas. Es como si yo te digo, güey, pues yo puedo hacer una rola ahorita en Logic, nada más pongo a tocar a todos, al baterista virtual y al bajista, pues sí, le puedo poner inclusive tonalidades, le puedo preguntar a ChatGPT que me dé progresiones de acorde y lo puedo programar. Pero eso es una cosa diferente a yo tengo esta idea y le voy a dar instrucciones así de precisas como la que acabas de mencionar, y ahí es en donde creo que esas habilidades van a acabar trascendiendo. Ahora, el único pedo va a ser que ya no vamos a tener que aprenderlo tan a profundidad, ya no vas a tener que quizá aprender a tocar guitarra en un futuro, nada más vas a tener que saber teóricamente cómo funcionaba, ¿no? Claro, pero un punto de quiebre es cuando la audiencia, que al final de cuentas es el que consume el resultado final, deje de distinguir entre la creatividad humana y el resultado digital. Sí, yo ahí la neta he cambiado un poco mi postura y cada vez le tengo más fe. Yo también. Porque también, o sea, ves gente realmente talentosa usar las herramientas nuevas y dices, yo no puedo hacer eso, güey. O sea, empecé a ver muchos videos de raza que hace VFX, porque me clavé mucho en el tema de la producción, y me aventé un video de un vato que se recreó la escena de Thanos en la película esta de Avengers, y el vato recreó el modelo y la nube cuando salía, y digo, pues entiendo lo que está haciendo, pues yo no puedo hacer eso, yo no tengo la habilidad, el estudio, el talento, lo que quieras llamar. Entonces me ha hecho cambiar la neta de opinión porque yo sí hace 2 años de preguntar, y yo que, güey, pues la creatividad no tarda en ser reemplazada. Ya no creo que sea así. Yo creo que la creatividad siempre va a ser muy notoria contra cualquier herramienta. Yo como que pierdo fe. Hay días, no todos los días, pero hay días. Hay días oscuros. Hay días oscuros que pierdo fe en la audiencia. Sí. O cómo nos comportamos como audiencia. Sí, eso estoy de acuerdo. Ya no hay una... Pues es que, hay una apreciación distinta, güey. Sí. Que también, pues, es... Porque, estamos hablando de esto, ¿no? De cómo estamos moviéndonos a una dirección mucho más superficial, mucho más automatizada. Mi pregunta es, ¿cuántas veces no ha pasado eso en la historia de la humanidad? Y hubo gente que a mi edad, en todas las décadas, dijo algo muy similar a lo que estoy diciendo. Como lo estoy diciendo... mi contraargumento sí sería de que, creo que la revolución tecnológica que hemos experimentado en los últimos 30 años no tiene precedentes. O sea, en una cuestión del avance tecnológico exponencial y las distintas singularidades tecnológicas que nos ha tocado experimentar, yo creo que no avanzaba tan rápido antes. No, era bastante más lento. Sin embargo, sí hubo quien dijo, estos greñudos de Liverpool son puro ruido. No, se acabó la música. Güey, pues Sócrates no escribía su trabajo.
porque él era de boca en boca y él criticaba mucho el tema de documentar. Entonces se conoce Sócrates a través de Platón, güey. Cuando llegan los libros, la de Gutenberg, ese pedo, había raza que decía que algo se perdía. La radio, había raza que decía la tele, el internet. O sea, siempre ha habido eso. Güey, Neil Young, me acuerdo perfectamente leer que estaba amargamente en contra del CD, contra el cassette o el vinil, porque te explicaba cómo la onda se fragmentaba y eso hacía que se perdiera. Y el CD suena increíble, güey. Pero sí, hay una queja natural y no es una resistencia al cambio, es una preocupación de que si estamos avanzando o más bien, si estos avances tecnológicos están ayudándonos a mejorar o están empeorando el asunto, ¿no? Que también ahí lo que se me hace bien interesante es entender también la definición de humano, güey. Porque si te pones, o sea, quizá el humano hoy en día es mucho más capaz de lo que era antes, pero porque estamos definiendo al humano como un androide, o sea, es un ente que interactúa con su tecnología. Si nos vamos meramente al vato de carne y hueso, no te pases de lado, no podemos hacer nada, güey, somos unos inútiles. Totalmente, porque aparte luego lo estás viendo qué tan capaces somos, qué tan eficientes somos, qué tan productivos somos. Pero si le pones qué tanto sabemos usar herramientas. Por ejemplo, de morro, antes de los celulares, pues, te sabías 30, 40 o hasta 50 números telefónicos. Sí. Y ahorita no te sabes tu celular, güey. No sé si el chile no. Entonces ahí es en donde creo que la preocupación está fundamentada en decir, ok, podemos ser más, pero también las tecnologías tienen dueños, güey. También por eso... Sí. Y empujan y son unas pistolas para vender. Y cada vez unas pistolas para vender y para controlar en una cuestión, quizá indirectamente, quizá ellos nada más están pensando en qué voy a sacar más lana. Pero ahí yo le tengo mucha fe al concepto de rock and roll. Okay. O sea, el concepto de rebeldía contra el sistema. El punk rock. Y no estoy hablando de música, estoy hablando de visión, de vida. El poder ir a un nicho y decir, a mí me vale madre los millones de plays, de views, de interacciones, de miles de boletos en un festival. Yo soy bien feliz en el Antones de Austin con un trago en la mano viendo a este blusero. Y sácame de ahí, güey. Pero el peor es que te van a decir, aquí es entrar al Antones. Necesitas una aplicación. Está bien. Con una credencial. Entonces ya... Vives adentro del sistema, pero es... lo menos posible. No dejar de perseguir lo que te hace feliz. O sea, al final de cuentas, todo lo que hablamos, tecnología, religión, trabajo, dinero, vocación, todo en mi manera de verlo, y está bien rosa si lo quieres ver así, pero estoy convencido que tiene que estar en función de ser feliz y de dejar un mejor lugar que el que llegaste. Si todos viéramos un poquito la vida así, porque dices, voy a ser bien feliz, tomar 2 botellas de tequila todos los días y va a estar de fiesta. No, también trata de dejar aquí a donde te viniste a pasar 60, 70, 80 años un poco mejor. Y eso te lleva a un pensamiento colectivo y empezar, bueno, ¿qué es mejor? Dejarlo con más lana, dejarlo más limpio, dejarlo más agradable, más seguro. Temas existenciales. Pero, también está... O sea, está interesante que el humano tenga como esa capacidad, ¿no? De pensar en ese tipo de cosas, porque uno podría ser muy egoísta y pensar en sí mismo, pero pareciera que exista algo social, natural, como le quieras llamar, que inspira también al humano al cuidar el mundo. Probablemente tiene que ver con la perpetuación de nuestra especie, nuestros hijos, a todo eso. Claro, ¿no? y yo creo que cuando piensas en el futuro, piensas directamente... pues en la siguiente generación, y si es de tu sangre o tu familia, pues te lleva a pensar así. Pero yo creo que también, independientemente que tengas una familia o que seas un ser humano solo, hay como cierta nobleza en el instintiva. No decir, eso de que se quede, va a encontrar el progreso, y eso te lo vendieron también en una tarjeta de Hallmark, o te la vendieron en alguna religión o de alguna manera. No, yo creo que sí estamos yendo un poco en contra del instinto, como decías, como especie hay un instinto muy claro de seguir adelante. Sí, sí, pues hay también el elemento empático, ¿no? Que no sé si sea nada más algo propio del humano o del animal, pero sí creo que es algo también importante que poner la atención. Que a ver, regresando al tema de la religión, pues es importante también entender que
no todo se resuelve con el mismo martillo. O sea, hay ciertos No. problemas que no se resuelven con tecnología, que no se resuelven incluso con raciocinio, güey. Claro. O sea, ¿quién nos está diciendo que esa es la manera correcta de llegar? Y ahí es en donde está entra todo lo demás, ¿no? Y puedes ser sumamente creyente o puedes ver un ojo clínico y decir, ese orden ha funcionado. Es que es nada más para ordenar. Pues el orden, yo no lo veo mal, lo veo muy bien. Sí. Y otra vez, muchos siglos de la humanidad con muy poco conocimiento, con eso, mucha ignorancia, muchos patrones destructivos, que entre a jugar un ser superior, el cual te indica un camino donde éticamente funciona la sociedad, pues lo veo como algo muy bueno. Pero bueno, son tiempos muy complejos también para las religiones.